el tema de la lógica computacional programable, que como hemos comentado anteriormente, es un tema que no es en absoluto complicado, para nada, es fácilmente entendible para salir del paso, que no suelen poner preguntas tampoco complicadas en el examen, muchas, más bien pocas suelen caer, pero bueno. Pero que lo que tenemos que tener en cuenta es que es un tema, como os he dicho antes, que tenemos que aprender. No que aprobar, sino que aprender. Porque es un tema que luego en Ingeniería de Computadores 1 se va a trabajar dentro de un apartado que tiene bastante peso allá, que es la generación de la estructura de la CPU, y que sobre todo la asignatura de IC3, Ingeniería de Computadores 3, está basada en dispositivos lógicos programables. No en este, por supuesto, no en estos. En otra estructura más alta que esta, pero basado en esto. Este es el principio de ello. Entonces, bueno, nos conviene que lo aprendamos, que lo tengamos, que nos quede un poco claro, porque además vamos a aprovechar, ya que es relativamente sencillo, pues algunas cosas tenemos que disfrutar. Pero bueno, los dispositivos lógicos programables es lo que nos dice, es una evolución que hubo de la electrónica digital. Los primeros elementos que se tuvieron de electrónica digital fueron los elementos estándar, los que ya conocemos, que es el 7400, el 01, el 02, que uno era puerta lógica sí, otro era puerta lógica so, otro era puerta lógica no, el otro era un contador, el otro era un decodificador, el otro era. Para cada función que queríamos sacar, lo que se hacía era se sacaba un componente específico que trabajase para esa función, si es que merecía la pena, claro. Pues si yo necesitaba una función concreta para mí, y era yo solo el que lo necesitaba y no había ese dispositivo, pues lo que tenía que hacer era coger varios dispositivos y configurar una estructura, pues como estamos acostumbrados a ver en los diseños, que realizase la función que yo pido. Entonces, bueno, pues ya esto iba por ahí, se trabajó por ahí, y luego ya, pues bueno, pues nacieron los microprocesadores. Que lo que se buscó con los microprocesadores era quitar esa rigidez que hemos comentado de la electrónica digital. La electrónica era, si yo quería hacer una cosa, yo la hacía con un determinado hardware, con un determinado conjunto de funciones, de circuitos integrados, y lo utilizaba para lo que lo había diseñado. Pero si yo necesitaba cambiar esa función, pues no me servía lo que había hecho y tenía que volver a montar otro hardware distinto que realizase la nueva función. El departamento de defensa americano, allá en aquella época, pues quería un poco flexibilizar el tema, es decir, independizar lo que sería el hardware de lo que hacía el hardware. Y fue cuando lanzó unos proyectos en los que salieron una serie de los primeros microprocesadores, que lo que se basaba era en diseñar un hardware basado en un microprocesador, en una CPU. El primer microprocesador que al final de cuentas salió fue de Intel, el 4004. No estoy hablando ya del Pentium, que si recordáis realmente el Pentium era un 586, un 686. Recordar que yendo de ahora hacia atrás, el 686, el 586, el 486, el 386, el 80, 386 igual no lo habéis conocido vosotros, que no tenía ni coprocesador matemático ni nada, el 80, 286, el 80, 186, el 80, 86, el 80, 85, el 80, 80 y el 4004. O sea, esa es la evolución. Pero bueno, pues fue la primera estructura, fue el primer paso a intentar darle a un hardware un significado, una función, un funcionamiento que pudiese ser variable, es decir, utilizar una estructura física estable y en base a una programación hacer que eso realizase funciones diferentes. Bueno, pues eso está ahí. Y uno precisamente de los elementos que utilizaban estos microprocesadores eran las memorias. Entonces, ¿qué eran las memorias? Las memorias eran unos elementos programables. Un elemento, en aquella época, con las primeras memorias, las primeras ROM, Read Only Memory, memorias de solo lectura, en las cuales yo lo que hacía era cargar ahí el programa con el cual quería que trabajase aquel 4004. Entonces ya era un dispositivo programable. Era un dispositivo en el que el hardware era el que era y lo que se hacía era interiormente fundir una serie de fusibles, tenía una serie de matrices de conexión, una serie, por decir algo así, de líneas horizontales y de columnas verticales en el que cada punto, en el que cada cruce
entre cada cruce, por ejemplo, de línea y columna, se colocaba un fusible. Aquí un fusible, aquí otro fusible, aquí otro fusible, aquí otro fusible, una serie de fusibles. Entonces tú lo que hacías es, cuando eso, el fabricante, esas no eran las ROM, esas eran las PROM, Read Only Memory P, programables, programables por el usuario. De forma que a mí me vendían una PROM de esas virgen. Yo lo que quería grabar ahí, es decir, los fusibles que quería fundir, determinaba cuáles eran mediante un grabador de PROM, mediante un hardware específico. Yo lo que hacía era ir fundiendo fusibles. Y al ir fundiendo fusibles, rompía uniones. Entonces, bueno, pues establecía una programación. Entonces, aquí eran las primeras PROM. Las ROM eran igual que eso, solamente que tú le decías al fabricante, tú me tienes que fabricar una ROM que contenga dentro esta programación. Y él ya los fusibles te los daba fundidos. Entonces tú ya, lógicamente, tú ya no podías cambiarlo. Bueno, pues esa fue la estructura. Eso ha ido evolucionando con el tiempo, diferentes tipos de sistemas. Primero fueron los ROM, venían de fábrica programados, tenían un montón de problemas. Luego vinieron los problemas porque, sobre todo, porque desde el punto de vista del diseño, si tú hacías una función, mandabas que te fabricasen 100.000 ROM de aquellas, y te dabas cuenta de que te habías equivocado en alguna cosa o que había que cambiar algo, tenías que echar a la basura todos los circuitos integrados y volver a encargar otros 100.000. Entonces eso era un problema. Entonces, ¿qué es lo que se sacó? Los PROM, que como os he dicho ahora, mediante unos fusibles, lo que se hacía era, se le daba al usuario el elemento virgen y el usuario lo programaba. Y una vez que lo había programado y veía que funcionaba, si tenía que hacer 100.000, claro, no hacía los 100.000, no programaba los 100.000 de golpe, los programaba 1.000, lo sacaba al mercado, se andaba en el mercado, si se detectaba algún problema, para la próxima tirada se volvían a recambiar la programación y se volvían a grabar otros 1.000, así sucesivamente. Claro, pero eso, una vez que estaba fundido, ya no tenía vuelta atrás. Entonces, bueno, pues hubo otro tipo de una evolución hacia las PROM, las EPROM, Read Only Memory, programable y erasable, borrable por el usuario a través de rayos ultravioletas. Todavía andan por ahí ordenadores que tienen la BIOS en una EPROM, que tenían una ventanita, los circuitos integrados, que normalmente está tapada con una pegatina para que no entre la luz. Entonces tú lo que hacías es, cuando querías cambiar la programación, quitabas esa pegatina, la atacabas con luces ultravioletas, borrabas la memoria y la podías volver a reprogramar. Lo malo es que, claro, tenías que sacar el integrado de allá, tenías que meter en el borrador, tenías que coger eso, meter en el grabador, tenías que sacar del grabador y meter en el sistema. Luego, sobre todo con la aparición de los autómatas programables, en los que se quería eso, programar en campo, en máquina, pues sin tener que andar sacando, pues surgieron las EPROM, que eran Read Only Memory, P programables, E borrables, erasable, y E eléctricamente, EPROM, eléctricamente borrables. De forma que ya los sistemas estaban preparados para que tú pudieses borrar dentro del propio sistema. Todo eso venía en función de que todo este tipo de memorias de lo que estamos hablando ahora eran memorias no volátiles. Memorias en las cuales, al quitar la alimentación, la información que estaba dentro no se borraba. No hemos hablado de las RAM, que son elementos programables, pero son distintos elementos programables. La diferencia es que la RAM es una memoria volátil. Cuando se le va la alimentación, desaparece la información. Entonces, claro, eso, para tener a mí el código de funcionamiento de un programa, no me sirve. Entonces, bueno, pues la RAM estaba por un lado. Hoy en día en los ordenadores eso lo tenemos muy claro. Los ordenadores tenemos una parte de EPROM, como queráis, no volátil, que es muy pequeñita, que es una parte pero mínima del ordenador, y luego tenemos la RAM. Y en la RAM, ¿qué es lo que metemos? Metemos los programas y los datos, las dos cosas. La ley, el principio de von Neumann, tenemos que tenerlo en cuenta, lo veremos también en Ingeniería de Computadores 1, pero es muy importante. Entonces, en la RAM está todo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se apaga el ordenador, tú cuando lo vuelves a encender, no te encuentras con que está el Word en marcha, no, tienes que volver a cargar el Word, porque todo lo que tenías en la RAM ha desaparecido. Entonces, hoy en día en los ordenadores, con lo que nos encontramos es con una pequeña cantidad de memoria, que es memoria no volátil, que es simplemente la memoria que
inicia el arranque del ordenador. Yo cuando pongo en marcha el ordenador, lo único que hace el ordenador es ir a la posición de memoria 0 y empezar a ejecutar el programa que está en la 0. Y en ese pequeño programa tenemos una zona de memoria ROM. Y ahí lo que nos encontramos es un pequeño programita que lo único que hace, y siempre es lo mismo, es ir al disco, a la zona del disco, al área del disco, a los sectores del disco en los que está cargado el sistema operativo, coger ese sistema operativo y llevarlo a la memoria RAM. Y cuando está en la memoria RAM, empezar a ejecutar el sistema operativo de la memoria RAM. Siempre lo mismo. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a necesitar estos elementos de lógica programable. Y los tipos de elementos de lógica programable con que nos encontramos son 3. Son los PROM, los PAL y los PLA. Esto va a ser una cosa curiosísima, porque todos asociamos a ROM, sí, RAM, sí, PROM, sí. ¿Qué es la ROM? Si os pregunto y ahora me diréis, no, es que eso es una zona de memoria en la que yo en cada dirección de memoria tengo guardados unos datos, un código de programa, o sea, lo estoy viendo como una cosa que es cabeza cuadrada. Una serie de áreas, de zonas, de básculas, si fuese memoria RAM, en la que yo tengo ahí o datos agrupados en palabras de 8 bits, de 8, de 16, de lo que sea, de 8 bits en el que, pues hoy tengo pues datos, tengo el código ASCII de la A cuando estoy trabajando en Word, o el de la B, lo que yo pulse. O sea, yo entiendo cómo es eso, pero pues realmente no es verdad, es verdad. Pero con una PROM también podemos hacer otra cosa completamente distinta, como vamos a ver ahora. O sea, bueno, pues primero vamos a ver en qué se basa y luego os explico los principios. Bueno, pues tal y como tenéis en el vídeo, la notación es esta. Como os he dicho antes, tenemos una serie de líneas y columnas, de forma que, si en este caso tengo 4 columnas, en la que aquí tengo la A, la no A, la B, la no B, y aquí se ve solo una línea, mentira, no es solo una línea. Se representa una línea porque si no, vemos tantas líneas que nos emborracharíamos. Aquí realmente yo lo que tengo es, o puedo llegar a tener, bueno, en este caso es verdad que solo es una línea, ¿verdad? Entonces, en este caso, con lo que yo, si veo esto, estoy viendo que este punto está unido con este con este, este con este y este con este. Yo veo que están unidos así. Esperad, creo que me he equivocado. No es una línea, son 4 líneas, coño. Solo se ve una, pero son 4. Esto es, realmente, esto visto, deberíamos de verlo así. De esta manera. De forma que sea A no A, B no B, y en este caso, esto está así. Es decir, está unido. En este caso, a la salida de esta puerta ahí, yo la función que tengo es A por no A, por B por no B. Que es 0, bueno, pues que será lo que sea. Eso es lo que yo tendría que ver. Si tengo un punto, es que es un punto de conexión fijo, que viene de fábrica, que está unido y que no lo puedo soltar para nada. Y si en lugar de ver un punto veo una X, como tenemos aquí, quiere decir que lo que yo tengo es un fusible. Es decir, que es un fusible que es fundible. Mientras yo no funda el fusible, equivale a un punto de conexión, pero en el momento en que yo funda el fusible, esto me va a quedar así. Y cuando, muy importante, cuando yo lo veo así, quiere decir que no hay conexión. Para que en cualquier esquema electrónico o eléctrico, para que entre 2 líneas haya una conexión, como es el caso, parece que están unidas y no están nunca unidas, para que haya conexión tiene que haber esto. Hay gente que tiene costumbre de representar así. Y eso es una chapuza. No, es que aquí ya se ve que no hacen contacto. Aquí se ve que no hacen contacto y aquí se ve mejor que no hacen contacto. Porque para que hagan contacto tiene que estar eso, un punto de conexión fijo. Eso es un error típico de los principiantes. Bueno, entonces tenemos aquí los diferentes dispositivos, las diferentes notaciones, como os he dicho, punto de conexión fija, punto de conexión programable, 4 columnas. Aquí sí veo, como hemos dicho, 4 columnas, que decir que hay 4 líneas. Y en este caso, como vemos en este caso, pues bueno, pues aquí, si yo me encontrase con esto, la función sería no A por B. Si me encuentro con esto, y con esto que tengo aquí, la función sería esta. Esto en lugar de representar, o además de representar así, a veces se representa así. Y representado así quiere decir que hay punto de conexión en todos. Y poco más. Vamos a tener los dispositivos estos,
van a estar compuestos por una serie de líneas y columnas. Va a estar compuesto por dos arrays. El array es un conjunto de, un par. Va a estar compuesto por dos arrays de líneas y columnas. Vamos a decir el de entrada y el de salida. En el de entrada yo lo que voy a tener es tantas columnas como variables, entre comillas, sí, tantas columnas como variables de entrada tenga yo con su variable literal y su variable invertida. Esto que estamos viendo aquí no es un símbolo normalizado. Eso, normalizado, debería de ser así. Si yo tengo aquí A, aquí tengo no A y aquí tengo A. Lo que pasa es que en vez de representarlo de esa manera, pues lo representan de esta. Bueno, igual, ¿qué pasa? Entonces yo tengo aquí X0, aquí tendría X0 y aquí tendría no X0. Entonces tengo estas columnas. Luego voy a tener una serie de funciones lógicas sí y una serie de funciones lógicas no. No exactamente como está aquí, ahora veremos. Las funciones lógicas y lo que me van a hacer es, como lo hemos visto antes, todas las entradas, yo voy a tener cada una de estas funciones lógicas y va a tener tantas entradas como la cantidad de variables que yo tenga aquí. Es decir, pues en este caso 3 variables tendría 6 columnas, esto tendría 6 entradas. Y luego voy a tener, de cada una de estas salidas, voy a tener una línea de salida. Y voy a tener aquí otra matriz de columnas. Una matriz de columnas que va a ir atacando a una de las funciones lógicas O. Y esta función lógica O va a tener tantas entradas como, en este caso, líneas tenga aquí. En este caso que tenemos aquí, tenemos 8 puertas lógicas IS, 8 salidas, pues esta es una puerta lógica O que va a tener 8 entradas. ¿Y qué es? Si os dais cuenta, aquí me pone fijo y aquí me pone una X. Y quiere decir que es programable. Es decir, que si yo me lo traigo de fábrica, en este caso en concreto que tengo aquí, yo cada una de estas 8 entradas irá unida con un fusible, una aquí, la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí, así sucesivamente. De forma que yo lo que haré luego es fundir esto de acuerdo a mis necesidades. ¿Puede haber menos puertas AND con... Ahora, no, eso ahora. A ver, no, perdona, a ver, repite. Sí. Sí, me refiero que parece que las entradas van relacionadas con los elementos AND. ¿Puede haber menos? Ahora, no, eso es así. Eso veremos ahora. Eso sí. De hecho, bueno, voy a dejar terminar, no vaya a ser que... Y los elementos con que nos encontramos, las denominaciones, donde estás, PROM, PAL y TELA. Las PROM son los que tienen la matriz PROM. A mí me suele costar, me costó coger el tranquillo. Yo suelo decir, aquí yo voy a tener una función programable. Dependiendo del dispositivo, va a ser programable la matriz de entrada o va a ser programable la matriz de salida. O van a ser programables los dos. Yo el truco que he solido coger es, busco de los 3 dispositivos la letra que queda en medio, la O, la A, esta muestra queda aparte, la O y la A, y digo, es programable la función lógica O, en las PROM. Y en las PAL es programable la función lógica A. Y en las PLA ninguno. Es el truco que uso. ¿En qué consiste la PROM? La PROM consiste en tener, y esto es una estructura fija. Una PROM va a tener una serie de entradas y un conjunto de salidas. ¿Cuántas entradas va a tener? Depende del dispositivo que yo me compre. Si yo me compro un dispositivo, necesito realizar, porque estoy hablando, hasta ahora he hablado de que dispositivos lógicos programables pensados para hacer esa memoria para atacar a un microprocesador. Bueno, bien. Punto y aparte. ¿Para qué también una PROM? A ver, hemos estado haciendo, pues, que si nuestro depósito para el agua, que si una función para un decodificador, que si hemos estado haciendo un montón de diseños digitales en los que cogíamos el enunciado, cogíamos la tabla Lavernat, cogíamos la tabla de Carnot, simplificábamos, sacábamos la función y a partir de la función colocábamos los circuitos integrados, las puertas lógicas. Eso lo hemos estado haciendo. Bueno, pues eso se puede hacer exactamente igual con dispositivos lógicos programables utilizando siempre el mismo dispositivo, para una función o para la otra. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la programación. Entonces, en este caso, bueno, es que yo tengo que hacer una aplicación en la que tengo 3 entradas y tengo que atacar a 2 salidas. Pues me tengo que comprar un dispositivo lógico programable que tenga por lo menos 3 entradas y por lo menos 2 salidas. Y si es una PROM, es decir, es programable en las funciones lógicas OS, que son estas, la PROM, la PAL, será programable en las funciones lógicas IS,
Pues si es una ROM como esta y tiene 3 entradas, pues va a tener 3 entradas y va a tener un total de 2, de este caso, si son 3 entradas, cada una de las entradas literales e invertidas, pues va a tener un total de 6 salidas y va a tener un total siempre fijo, creo que es por lo que venías antes, va a tener un total siempre fijo de 2 elevado a 3 puertas 6. Porque son todas, porque si os dais cuenta, y a final de cuentas, esto viene siempre preparado, viene preparado, esto que tenemos ahí, esto viene preparado para que yo, en cada una de estas, ya viene programada, fija, y no la puedo soltar, para que en cada una de estas líneas yo tenga cada uno de los términos inter. Porque si os dais cuenta, si yo tengo aquí X, aquí tengo X0, X1 y X2 invertidos. Yo aquí estoy uniendo este punto, este y este. Es decir, aquí estoy metiendo la función no X2, no X1, no X0. ¿Y eso qué término me interesa? El término me interesa 0. Y en este, no X2, no X1, sí X0. El término me interesa 1. Y en este, no X2, sí X1, no X0. El término me interesa 2. Y así sucesivamente. Es decir, si yo tengo 3 entradas, voy a tener que tener 2 elevado a 3. Vueltas lógicas sí. Y a la salida de cada una de estas vueltas lógicas sí, yo voy a tener cada uno de los términos Minter correspondientes. De forma que, y segundo paso, decíamos que yo necesitaba un dispositivo para hacer una función que tenía 3 entradas y tenía 2 salidas, F1 y F0. Que era que cuando los 3 interruptores estaban desactivados, el F1 me daba un 0, que cuando este era otro 0, que cuando esta opción de entrada era un 1, que cuando esta opción de entrada era un 0, así sucesivamente. Yo colocaba, dibujaba la tabla de la verdad de la respuesta de ese circuito. Y de aquí me decía yo que F1 era igual al término Minter 0, 1, 2, 3, 4, este era el término Minder 1, M1 más M, yo qué sé, 4 más M5, y sacaba esta función. Pues, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Si este va a ser el F1, es decir, oye, pues mira, yo aquí tengo que tomar las salidas y las tengo que unir a la puerta lógica O esta que tengo aquí, la 1, la 4, la 5, es decir, yo tendré que fundir este fusil, fundir este, fundir este. Este no lo tendré que fundir, el M1 no lo tendré que fundir, el M3 no lo tendré que fundir, el M4 sí lo tendré que fundir, el M5 también, y así sucesivamente. Entonces es tan sencillo como eso. ¿Recordáis que antes lo que hacíamos es, no, es que yo saco esta función, saco este término, y para que la función me salga más sencilla, cogía las tablas de Carnot, el mapa de Carnot, hacía la simplificación para intentar siempre utilizar la menor cantidad posible de puertas lógicas. Aquí esto aquí no lo voy a poder tocar para nada. Eso ya está ahí, pues ya no me tengo que andar liando. Simplemente digo, ¿qué términos? El 1, el 4, el 5, el 6. Recordad cuando hacíamos las funciones canónicas famosas. Pues bueno, lo que tengo que hacer es eso, es una vez que ya tengo la función canónica, simplemente fundir fusibles que no me hagan falta y a tomar por saco. Entonces ya tengo hecho una. Entonces son los dispositivos que a final de cuentas, pero si os dais cuenta, es una memoria. Porque yo, para analizar una memoria, ¿qué es lo que digo yo? Yo en una memoria tengo un bus de direcciones, el address 2, el address 1 y el address 0, y tengo un bus de datos, el data 2 y el data 1 y el data 0. Y yo en la posición de memoria 0 quiero escribir el dato 1. Y en la posición de memoria 1 quiero escribir el dato 0, y en la posición de memoria 2 el data 3, y en la 3 el data 0. Yo cuando analizo memoria digo, en tal posición de memoria, ¿qué dato me encuentro? En tal posición de memoria, ¿qué dato me encuentro? Simplemente cambia la forma de analizar el problema. Yo aquí, en mi caso, estoy analizando el problema de manera independiente cada uno de los datos, porque cada uno de esos elementos va a atacar a una electroválvula, a un diodo LED, a un motor, a lo que te dé la gana. Mientras que en el caso de un ordenador estoy diciendo, no, es que yo en esta posición hablo de cosas diferentes. Yo aquí hablaba de que cuando este interruptor o este, entonces me pasaba esto o me pasaba esto.
Y cuando estoy hablando de memoria estoy diciendo, no, es que cuando estoy trabajando en esta posición de memoria, el contenido es este, en esta el contenido es este. Estoy hablando de lo mismo, solamente que le estoy poniendo diferentes palabras, diferentes funciones, pero en principio es exactamente lo mismo. El problema que tienen estas memorias PROM es que cuando la cantidad de variables que yo tengo aquí es un poco grande, y hoy en día no es problema integrar. Meter muchos componentes en poco espacio no es problema. Hoy en día el mayor problema reside en el consumo. Porque claro, si yo aquí imaginaros que me sale una función de lo que yo quería hacer de que el F1, que me sale que el F1 es igual a M1, que puede salir, resulta que yo voy a tener aquí 8 puertas lógicas sí, una puerta lógica O, ¿para qué? Para al final resulta que yo solamente voy a aprovechar realmente una puerta lógica. Y todas las demás están consumiendo energía, con lo cual eso es un problema gordo. Es un problema gordo hoy en día cada vez más cuando estamos buscando autonomía en los elementos con baterías. Entonces, claro, eso es un problema gordo. Entonces, producía desaprovechamientos. A raíz de eso surgieron las PAL, que lo que hacían las PAL era programar la función lógica I, no la O, sino la I. Es decir, no esta función de aquí, no esta matriz de aquí, o sea, mejor dicho, no esta matriz de aquí, no la O, sino que la I. Aquí debería de aparecer cruces, como aparece aquí. Bueno, no las han puesto porque te dicen, oye, mira, que cada punto de estos hay una cruz, Y bueno, pues el que ha hecho el dibujo se cansaba de poner cruces, entonces en vez de hacer eso, ha colocado esta zona de gris indicando eso. Y ahí me indica que es programable en base de poner una X a la puerta lógica. Y lo que son fijos son las salidas. Lo que son fijos no es al oro, no es la cantidad de salidas. Lo que son fijos es esta programación. Porque la cantidad de salidas, ¿cuánto será? Depende. ¿De qué depende? No es que yo tengo que hacer una función que tiene 4 entradas y 4 salidas. Tengo que ir a los catálogos y buscar un dispositivo lógico que tenga 4 entradas y 4 salidas. No es que yo necesito que tenga 4 entradas y 5 salidas. Tengo que ir a los catálogos y buscar un dispositivo que tenga 4 entradas y por lo menos 5 salidas. Si tiene más no importa, pero menos no puede tener. Es decir, esto no es que esto sirva para todo, no sirve para lo que sirve. Si yo necesito atacar, la cantidad de salidas va a depender de la cantidad de elementos que yo tengo que atacar. Punto. Y tendré que cambiar de dispositivo en caso de que no me sirva el que yo tengo. Y lo que hago aquí es programar. Y en este caso, si os dais cuenta, lo que hace, antes era tan sencillo como decir, no, es que yo aquí voy a tener todos los términos minter y aquí selecciono los que quiero. Sin embargo, si os dais cuenta, aquí tengo un problema. Y el problema con que me encuentro aquí es que yo solamente puedo configurar hasta un máximo de 4 términos. 4 variables me debería de dar, en el caso de una PROM, para hacer 16 términos minter. Y aquí solamente puedo coger 4. ¿Cuál es mi problema? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Antes hemos dicho que nuestro problema era que en el caso de este que teníamos aquí, si la F solamente era un término minter 1, resulta que me sobraban 7. Bueno, pues en este caso, si solo es un término minter, yo lo que puedo hacer es una cosa tan sencilla, esto está todo programado, y vamos a suponer que sea el término 0. El término 0 significaría que esto, yo lo que haría es hacer que aquí me aparezca el término 0. ¿Cómo? Pues simplemente dejando los fusibles aquí. Aquí fundiendo todos, aquí fundiendo todos, aquí fundiendo todos. Si yo aquí fundo todos, aquí ya la salida tengo un 0. Y aquí tengo un 0. Y aquí tengo un 0. Y aquí, como no fundo todos, aquí tengo el M0. ¿Y aquí qué tendría? Tendría el M0 más 0 más 0 más 0. ¿Qué implica ello? Implica que una memoria de estas, una memoria PAL, yo lo que tengo que hacer es lo que hemos dicho antes. Mi enunciado, mi tabla de la verdad,
mis funciones de salida, mis términos minter, y como me salga una función de que tenga más de 4 términos, este dispositivo no me sirve. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Una vez que ya tengo la tabla de la verdad con todos los términos minter, tengo que volver a coger mi mapa de Carnot, simplificar, y al final de esa simplificación, cuando yo termino, cuando dice que F1 es igual a no de C más A no AB más, yo qué sé, más CD, por decir algo. No son funciones canónicas, no. Pero esta función me ha quedado de esta manera. Esta es una función que tiene 1, 2 y 3. Una función lógica O que tiene hasta 3 entradas. ¿Lo puedo hacer con esto? Por supuesto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que conseguir que en este punto de aquí me aparezca ABC. ¿Y cómo lo consigo? Lo consigo dejando los fusibles A, B, C y D, dejando los fusibles A, B y C. Y en esta otra de aquí me aparezca la función, no haber metido la pata porque no era C, era no, ¿no? En esta función de aquí no AB, con lo cual tengo que poner fusible aquí y fusible aquí. Y en esta de aquí tengo que poner CD, es decir, tengo que tener fusible aquí y tengo que tener fusible aquí. Y en esta de aquí, que me sobra, pues no tener fusible ninguno para que aquí yo tenga un CD. Entonces, de esta manera, yo consigo tener aquí la suma de estos 3. Entonces, ya claro, ya no desaprovecho tanto. Pero claro, aquí viene la jugada. No, es que resulta que a mí, de todas las funciones que tengo, de estas 4 funciones de salida, hay una que tiene 5 términos. Pues no te vale este dispositivo. Tienes que ir a buscar otro dispositivo que tenga 4 entradas, que tenga 4 salidas, pero que aquí tenga más de 4, 5, por lo menos 5 puntos de conexión. En ese caso no se hace bueno, con las... Puedes. ¿Qué? ¿Con estas? Sí. Si te sobran, si te sobran, claro, porque si yo necesito 4 funciones ya no me quedan. Si solo necesito 2, el primer instinto, si solo necesitas 2, es buscar un dispositivo 4-2 y que aquí tenga más de 4. Que no lo encuentras, dices, bueno, pues mira, voy a coger uno de 4 y, claro, tienes tu razón, porque esto se podía hacer así. Pero hay que colocar una fuerza externa. No se suele hacer eso. ¿Qué se suele hacer? A veces, cuando puedes y tienes posibilidades de entradas, si además te sobra alguna entrada más, imagínate que no hemos utilizado la D, se suele hacer cosas como esta. Esto se mete aquí, y luego coges tú y en la parte esta de aquí dices la D más la otra. Y se suele hacer eso. Pero no es lo más. Y hoy en día, desde luego, ya no se utiliza, porque como os he dicho antes, con las CPLDs y las FPGAs, y bueno, las puedes hacer de días. Esta la ventaja que tiene es que eso pues, necesita menos puertas, es un poco más flexible, y el inconveniente que tienes que pasar por simplificación, por diseño, y bueno, pues ya ahí está, punto, pero es lo que se utiliza. Y luego tenemos ya el colmo de la flexibilidad, entre comillas, las pegas, que son programables tanto en la entrada como en las salidas. No tiene ahí esto. Y las salidas son estas que tenemos aquí. Bueno, con el tiempo lo que se ha hecho es colocar, incluso algunos años ya ha caído esto también, se han solido colocar elementos, células de salida. La salida ya hemos visto que son F. Y esto es combinacional. Punto. Esto es una combinación. Pero luego ya con el tiempo se han creado una serie de la evolución que os he dicho. Se han ido añadiendo cosas. De forma que a la salida, en vez de poner una salida normal como esta, la F que teníamos antes aquí, pues se le ha colocado, por ejemplo, una inversora con una puerta triestado. Pues para que a la salida tenga yo lo que tengo que tener, el valor que tenía en la F, o que sea triestado. O se le ha cogido y lo que me has dicho tú antes, ¿no? Oye,
joder, si resulta que yo necesito una 3,5. 3,5, en el caso este que teníamos aquí. Una 3,5. A ver, como esta. Yo necesito una 3,5. Cago en la leche. Me sobra una entrada, me falta una salida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay elementos que lo que tienen es, pues aquí, por ejemplo, tienen otra más, otra de 5, aquí tienen otra entrada más, ya que hoy en día no es problema meter componentes, y lo que se hace es, mira, esta con esta, el problema es ir hacia afuera, pues se colocan, se los unen. No así, pero se los unen. De forma que tú puedas programar para que este pin que tenemos en el circuito integrado pueda utilizarlo como entrada o pueda utilizarlo como salida. Entonces, para hacer eso se ha hecho en base, por ejemplo, a esta estructura que tenemos aquí, a esta. Colocarle a la salida una célula de este tipo. Esto es sólido, caeré bastantes años. Esto. Coloco yo un antiestado, este es el pin de salida del circuito. ¿Qué sentido es? Si os dais cuenta de los dos. ¿Por qué? Dependiendo de que si yo meto aquí un 1, habilito esto y es salida, si meto aquí un 0, esto queda en triestado, aquí no sale nada, pero entonces yo puedo empezar a meter el dato por aquí. Tengo que andar yo con cuidado, claro. Esto puede ser entrada o puede ser salida, pero tú tienes que hacer que sea una cosa o que sea la otra, no entrada y salida, a través de eso. Luego se ha ido añadiendo más cosas, más elementos, pues por ejemplo, aquí hemos visto que teníamos una inversora triestado, bueno, se le ha añadido también una puerta lógica o exclusiva. Y importante, puerta lógica o exclusiva, creo que alguna vez lo hemos comentado. Una puerta lógica exclusiva es aquella que me da 1 cuando las entradas son diferentes y me da un 0 cuando las dos entradas son iguales. Sí, veis que no cosa. Esto es una O exclusiva. Si yo meto aquí X y tengo aquí un 0, aquí a la salida tengo X. Pero si yo tengo aquí X y meto aquí un 1, es decir, rompo este fusible, a la salida voy a tener no X. Es decir, esto es una puerta inversora programable. Esta es la pastilla de control, la C de control. Si aquí hay 0, sale el valor de entrada, si aquí hay 1, sale la salida inicial. Esto es muy importante, quedaros con este truco, con este toque que os va a seguir hasta el final de los tiempos. Una puerta O exclusiva sí sirve para comparar dos bits. Si los dos bits de entradas son iguales, salida 0, si son diferentes, salida 1, sí, pero también sirve para esto, para hacer una inversora programable. Y me voy a aquel famoso, en la unidad lógica aritmética, aquel famoso sumador en complemento a 1, de forma que cuando era inverso, era un número negativo, lo que teníamos que hacer era hacer el complemento a 1, invertir todo en base a puertas o exclusivas. Apuntarlo por ahí en una esquina y acordaros de trabajar el concepto de la O exclusiva como inversora, entre comillas, programable. Y como último paso que se dio es este que tenemos aquí, que es colocar elementos de salida, a la salida colocar básculas. Con lo cual ya podemos estar haciendo, si os dais cuenta, cuando diseñábamos autómatas finitos, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Cuando diseñábamos autómatas finitos, vamos a colocar unas básculas, y en función de las básculas teníamos un diagrama de estados, y a cada báscula lo que hacíamos era añadirle a la entrada un hardware combinacional para que funcionase de acuerdo a lo que a mí me hacía falta. ¿Yo qué es lo que hacía? Diseñaba y calculaba el hardware de entrada. Aquí tenemos la báscula y aquí tenemos el hardware de entrada. Con lo cual resulta que con un elemento de estos que tenga aquí a la salida un elemento secuencial, me puedo yo fabricar máquinas de estados finitos. Bueno, ya me he enrollado bastante, quería darle un poco de importancia y los problemas que hay de este tema pues son unos problemas relativamente sencillos.
no tenemos mayor problema. En los últimos años han caído solamente 2 problemas de estos, en los últimos 4 años. Y son de este tipo. Dice, el circuito de la figura corresponde a la implementación de una función lógica mediante par. Por lo cual, ¿por cuál de los siguientes circuitos se puede sustituir? Pues esto es tan complicado, como decir, mira, yo aquí lo que tengo es, esta es una PAL, tengo aquí fusible, y aquí tengo, esto es no X, esto es no Y, esto es no Z, este es el M0, con lo cual dicen que esto es M0. Y aquí, el M3. Y aquí, el M5. Y aquí, el M6. Con lo cual, aquí es M0 más M3 más M5 más M6. Ya está, así de complicado. Y ahora dice, oye, ¿a qué circuito equivale? Y nos da varias opciones. Y la primera de ellas es esta, un multiplexor. Y si recordáis, yo aquí lo que tengo es no X, no Y, no Z. No X, no Y, no Z, ¿qué término me interesa? Aquí X, no Y, Z. 1, 0, 1. ¿Qué término me interesa? 5. Aquí el 1, 1, 0. Término me interesa. 6. Y aquí el 0, 1, 1. Término me interesa. 3. Es decir, yo aquí a la salida tengo el M0 más 3 más 5 más 6. 0 más 3 más 5 más 6. La solución es esta. Y una cosa que no me cuadra a mí. Seguro que he hecho algo mal y se me está escapando algo. Por eso os lo digo, para que me echéis una mano. ¿Y esto qué es? Esto es un multiplexor. En el que yo tengo aquí, tengo un 1. El que tengo aquí, X, Y y Z. En el que, si yo meto un 0, 0, 0, por este punto yo tengo esta. 1. Si meto 1, y esto, a final de cuentas, si os dais cuenta, es el M0. Y aquí, 0, 1, 1, el M3. Ah, sí, ahora me he dado cuenta. Estaba tonto. A veces voy tan sobrado que la ligo, sí. 1, 0, 1 es el 5 y este es el M6. Si esto hubiese sido una puerta lógica, o sea, es que el otro día lo vi y ayer lo estuve mirando y no lo veía. Yo ya no lo he visto. Yo, mira, se lo voy a decir a la gente a ver si hubiese sido una puerta O, hubiera sido esa opción. Y esta otra, esta es la única opción que nos queda, es decir, ¿y esto qué es? Pues yo en este punto tengo X o exclusive de Y invertido, y en este tengo X o exclusive de Y invertido o exclusive de Z todo Y invertido. ¿Qué tengo que hacer? Armarme de paciencia y sacar las funciones. En este caso, pues bueno, lo que puedo hacer es empezar a jugar y a sacar la función canónica. Es decir, si yo analizo el X exclusive de Y, recordad que una no exclusive se ajusta a la función, ya lo hemos dicho muchas veces, hoy ya no lo voy a repetir. Es esa. Vale. Y ahora eso, con una O exclusive invertida con Z, me quedaría que es igual a esto invertido, bueno, mejor dicho, esto literal multiplicado por Z más esto invertido multiplicado por no Z. O sea, si yo sigo aplicando esto, aplico la propiedad distributiva, me queda X y Z más no X, no Y, Z más, y tendría que seguir por aquí. No vamos a seguir, igual me equivoco, y no importa, porque ¿qué término me interesa? El 7, aquí aparece el 7. Hombre, igual resulta que luego aquí hay otro término que me elimina el 7, ya me extraña. Sí, hay que terminar, pero es que yo ya... No, esto ya está. Ahí está. Sí, porque esta es una NOR exclusiva. Vale. Y esto es, si esto es M, esta sería MZ más no M, no Z. Que es lo que yo destacaba. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues en este caso, por eliminación, ya sacamos una conclusión. Daros cuenta que es, bueno, este es el típico problema que le tenéis que asignar los 5 minutos, porque bueno, pues en 2 minutos. Este otro me dice lo siguiente: ¿qué funciones lógicas realizan la PROM de la figura? Me da esta PROM y luego me da varias opciones de la F0 y de la F1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. La F0. ¿La F0 a qué es igual? La F0 va a ser igual a, miramos los términos de Inter. En este caso es el M1 más el M2 más el M4 más el M7. Y el F1 es igual al M0 más 2 más 4 más 5 más 6 más 7. Todo lo que tiene que ver con los dispositivos lógicos programables se acabó. Porque ahora yo lo que tengo que hacer es, oye, ¿a qué función de estas que aparece aquí equivale? Pues me tengo que empezar a currar. Pero tengo que empezar a currar y la mejor manera en este caso que podemos hacer es la tabla de Carnot, son X, X2 invertida, X2, X0, 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 X0 invertido. Yo esto lo hago de carrerilla, yo os aconsejo que no lo hagáis como lo hago yo aquí ahora, sino que lo hagáis como dije yo el primer día. X0, luego lo multiplico por 2, luego multiplico por 2. Y aquí, ¿cuáles son los términos? De cada uno de ellos. El M0 es 0, 0, 0. El M1 es 0, 0, 1. El M2 es 0, 1, 0. El M3 es 0, 1, 1. El M4 es 1, 0, 0. Y así sucesivamente, lo voy a hacer en plan chapuza, es más 4, más 4, más 4. Esos son los términos. Y a continuación me vengo aquí y me los coloco otra vez. Y empiezo. La función F0 es el término 1, 2, 4 y 7. Putada, ¿verdad? Putada. Bueno, es una putada y no es una putada. Porque si hubiesen sido solo dos términos, si hubiese sido solamente esto, si yo tengo así cruzados, quiere decir, daros cuenta, pensando que solo son X1 y X2. Mejor dicho, X0 y X2. Imaginaos que esto es así, ¿lo es? Solamente analizando este cuadro, me saldría que es igual a X0 por no X2 más X2 por no X0. ¿Y esto qué función lógica es? Una O exclusiva. Con lo cual, ya me está diciendo que esto configura una O exclusiva y esto configura otra O exclusiva. ¿Que no queréis rollos? Cogéis y decís, mira, esto como no me ha llegado a ningún sitio el mapa de la tabla de Carnot, pues bueno, ¿esta qué función es? El M1. El M1 es X2, X1, el M1. Y este, el M2, es X2, X1, X0 más X2, X1, X0 más X2, X1, X0. El 1 es este, el 2 es este. Vale. Este. El 4 es este. Y el 7 es este. Y repetimos la misma jugada de siempre. A ver, yo aquí puedo sacar factor común X2. Invertido que multiplica X1, X0 más X1, X0. Sí, sí, ¿eh? F4. F4, no sé si. El tercer mismo. Aquí. Sí, sí, Es justo ahora. Esto sí es verdad. Y esto sí vemos claro que es X2 por X1 más X0. Esto saco factor común de X2 que multiplica a X1, X0 más X1, X0. ¿Y esto qué es? La NOR exclusiva, es decir, esto es X2 por X1 más X0 invertido. Y es esto más esto. Si a esto le llamo n, si a esto le llamo n,
me queda x0 invertido por n más... No sé ni lo que hago. No, esto es x2, ¿no? Es x2 invertido por n más x2 sin invertir por no n. Y esto es x2 o exclusive de n. O sea, x2 o exclusive de n, que hemos dicho que era x1 exclusive de x0. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es. Entonces, bueno, pues en ese caso, pues bueno, de las tres opciones, solo me queda esta. Cuidado, pero que todavía podría ser ninguna de las anteriores. Es decir, todavía no he terminado porque tengo que analizar la otra función que es la f1. Y la f1 es un 1 en el 0, en el 2 y en el 4, 5, 6 y 7. ¿Aquí qué puedo yo agrupar? Aquí puedo agrupar todos estos, con lo cual me queda que f1 es igual, agrupando todos estos, la única variable que no cambia es la x2, y agrupando estos 4 con estos 4, la única variable que no cambia, la x2 sí cambia, la x1 sí cambia, la única que no cambia es la no x0. ¿Eso es esto? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Como están de diferente manera, si le aplico Morgan, es decir, le aplico una doble inversión, le aplico Morgan a esta parte interna de aquí, y me queda no x2 por x0 y todo bien. Y vemos que efectivamente no es la solución. ¿De acuerdo? Luego me sacaba aquí otro problema de ya no sé de qué año. Buscar. 1900 o algo así, 2000 y pico, 2000 y pico, no, 2000 y poco. Que bueno, pues que es sencillo, pero bueno, pero para mí es interesante. El tipo de problemas, exámenes que se ponían antes, ¿no? Pues dibujar el esquema de la lógica programable, explicar las diferencias, dar una parte teórica aparte, y luego te decía, oye, mira, queremos realizar esta unidad lógica aritmética, esta mini ANU. Y en esta mini ANU lo que tenemos es dos entradas de datos, dos entradas de selección y una salida. De forma que en función de lo que yo meta aquí, lo que me hace es, si meto un 0, 0, me sale la O exclusiva invertida. Con un 0, 1 la no A más B. Con un 1, 0 la A más no B. Y con un 1, 1 la A no B. Dibuja esa unidad con un dispositivo PLD. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hemos comentado antes. Si yo tengo que hacer un circuito que me haga esto, lo que tengo que hacer es colocar la tabla de la verdad, en la cual yo tenga S0, S1, en la que tenga A y en la que tenga B. Y en la que tenga F. Y vuelta a empezar. Tabla de la verdad, y empezando en binario desde el 0, voy contando desde el 0 hasta el 15. He comido uno. Por eso es bueno hacer las rayas estas. Y digo, mira, pues resulta que cuando tengo un 0, 0, tengo que hacer la O exclusiva. Es decir, aquí yo tengo que hacer A O exclusiva de B invertida. Aquí tengo que hacer A invertida más B. Aquí tengo que hacer A más B invertida y aquí tengo que hacer A por B invertida. Eso es lo que tengo que hacer con estas patillas de selección, con el S1 y S0. Y ahora lo único que me queda es decir, pues mira, una no exclusive. La no exclusive me tiene que dar un 1 cuando las dos entradas son iguales. Con un 0, 0, un 1. Un 0, un 0 y un 1. Ya está.
Y esta, la A no B, la no AB. La no AB, siempre que B sea 0, salida 0. Y siempre que B sea 1 y la A valga 0, salida 1. Esta, A más no B. Siempre que la A valga 1, salida 1. Y siempre que la A valga 0 y la B también valga 0, salida 1. Y esta es A por no B. Siempre que la A valga 0, siempre que la A valga 0, salida 0, y cuando aquí me falta otro. 1, 0. Me salía rara, siempre que la A valga 0, me he hecho la parada, si se habéis dado cuenta. Siempre que la A valga 0 y solo me salía 1. Decía, aquí pasa algo. Que siempre que la A valga 1 y la B valga 0, salía 1. Entonces creo que la segunda, pero que no B está mal. Está mal. Siempre que la B sea 1, salida 1, ¿no? Y ahora lo único que tengo que decir es que la F es igual a M0 más 3 más 5 más 7 más 8 más tal, más tal, más tal. ¿Qué dispositivo lógico programable utilizaríamos? ¿Qué os pide el cuerpo? ¿PROM, PAL o PEL? Estoy invertido en el PROM. Igual si me pongo ahí a simplificar, igual bajo algo, pero poco voy a bajar. A mí me pide una PROM con 4 entradas, una salida, las IS fijas, las OS programables. A mí me pide el cuerpo. No, creía que lo tenía aquí. Sí, no lo tengo. Creía que lo tenía aquí, pero me pide una opción. Y porque por si acaso traía otro problema, pero un enunciado que es de 1994 o algo así, que nos decía esta función lógica que tenemos aquí, pasarla al dispositivo lógico programable. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las dos opciones. Una, tirar a sacar los términos canónicos para tirar a utilizar una PROM, o otra, simplificar y ver después de simplificar qué me queda. Realmente después de simplificar me queda esta función y ostras tú, pues para 3 variables y esta función que tenemos aquí, utilizar una PROM es un poco descabellado. Entonces bueno, pues ya que hemos simplificado, lo tenemos con esa función, pues bueno, pues en este caso yo me he decidido, se podría utilizar una PLA, pero bueno, pues una PAL. Una PAL con 3 entradas, una salida, que tenga, pues por lo menos, porque lo normal es eso, lo normal no es que haya PALs que tengan 3 puntos aquí. Siempre hay 4, 8, ese tipo de cosas. Escojo una de 4, de la cual utilizo solamente 3. La primera es Z, la siguiente es no Z, no I, y la siguiente es I, Z. Y la siguiente no da uno en ningún sitio. ¿De acuerdo? Y con esto damos por terminado. Para el próximo.